Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con nuestro día de hoy relacionado a una de las bellas artes que es la danza. Aclaro que no voy a bailar, por si acaso. No estaría siendo mi arte favorita, ni mi arte, o sea, ni un arte en el que me pueda desarrollar. Bueno, para que leyó el blog sabrá por qué. Vamos entonces a ver este, este tema y vamos a tratar de verlo desde el punto de vista que se refiere al universo en relación a la danza. En primer lugar, recordemos que la palabra danza significa movimiento. Su origen está en las lenguas germánicas y significa movimiento. Básicamente, lo que describe la danza es un movimiento de un lado hacia el otro, ¿no? Y desde luego, el universo es una constante de movimiento. Todo el universo se está moviendo una y otra vez a partir de la vibración que genera un ritmo constante, un ritmo, una armonía. Y esa armonía, en este caso, va a generar una figura. Esa figura va a estar moviéndose constantemente a un ritmo. Y todavía acá no estoy hablando de lo que nosotros conocemos como danza, sino lo que el universo conoce como danza, que es el movimiento de la constante rítmica del tiempo y el espacio. Básicamente, desde ese punto de vista. La constante de movimiento rítmica del tiempo y el espacio. O sea que todo en el universo está moviéndose, todo en el universo está atravesando una constante de tiempo-espacio y se va desarrollando, tomando diferentes formas, diferentes patrones, a través de las diferentes sintonías, frecuencias en que se mueve este ritmo. Con lo cual toda la existencia está en un constante vaivén, en un constante movimiento, como vemos el giro de las galaxias, la precesión de los equinoccios de la Tierra, cómo gira la Tierra en su órbita elíptica alrededor del Sol, ¿sí? Todo en el universo, los átomos, todo es como una especie de danza constante porque todo el universo está en constante movimiento. Y obviamente, si el universo es movimiento, por lo tanto, la vida es danza. Entonces, ¿cómo este movimiento, vamos a tratar de entender cómo este movimiento pasó a los humanos y cómo lo convertimos en los bailes que tenemos hoy? Vamos a lo más básico y natural de todas las cosas. Como todo el universo es una constante de movimiento, todo lo que existe se está moviendo y todo lo que se mueve impulsa al otro a moverse. Así como la Tierra, como el Sol impulsa a la Tierra a moverse a su alrededor, la Tierra se mueve sobre su propio eje. ¿Qué hace esto? Mueve y danza las corrientes oceánicas, la atmósfera, los aires se van moviendo, creando diferentes capas de aire caliente, aire frío, generando el viento que mueve los árboles, que hacen que los árboles parezcan que dancen, los pájaros parecen danzar en el viento,
los insectos cuando se mueven, los animales en la tierra, todo es un movimiento constante desde el plano atómico, desde el momento químico de la expansión de esa energía, todo lo demás se sigue moviendo buscando un eje. Vamos a esta imagen entonces. Vamos a recordar que cuando todo surge de un punto, este punto cero luego se proyecta en dos. Es decir, que se divide a la mitad. ¿Sí? Se divide a la mitad creando otros dos. Así que ahora tenemos dos. Uno que se dividió, tenemos dos. Bueno, estos dos entonces van a estar ligados entre sí. These two will be linked one another. Uno va a tener la energía positiva, el otro va a tener la energía negativa. Los dos van a estar constantemente buscándose el uno al otro. Y lo que van a hacer para buscarse el uno al otro también es buscar el equilibrio, porque estos dos también se van a partir en otros dos. Entonces, esto que se sigue repitiendo y se sigue repitiendo una y otra vez, multiplicándose constantemente, se sigue multiplicando una y otra vez, lo que va a generar esta división es que la energía original de un punto central, que se empezó a dividir de 1 a 2, 4 y así se empezó a dividir cada vez más, empieza a empujar la energía hacia afuera. Empieza como a empujar la energía y distribuye la energía, con el objetivo de volver a su centro. Pero en lugar de integrarse, busca expandirse para encontrar el centro. Hace el opuesto. Por esto genera el movimiento. El movimiento es dos fuerzas opuestas que buscan unirse otra vez. Y la forma en que lo hacen es generando mucha energía. Esto que genera que siempre que una sola cosa se divida en dos, esa división va a crear una reacción en cadena en la siguiente estructura. ¿Sí? Sigue realizando reacción en cadena y fuerza a los demás a tratar de encontrar un orden nuevo. Siempre que se sigue dividiendo la estructura, siempre que hay algo que se sigue dividiendo, fuerza a todos los demás a reubicarse. Viéndolo en una línea recta, podríamos entenderlo de la siguiente manera. Tenemos una conexión de estos tres y de repente este de acá se divide. Esta división genera un movimiento de energía que hace que se transmita una onda, como un tsunami. Ese tsunami que empieza a crecer y a crecer y a crecer cuando se acerca a hace que se empuje y genere más vibración en este de acá. Entonces se produce una reacción en cadena que es constante, un movimiento constante que va llevando desde lo armónico a lo desarmónico. Es algo que en la ciencia se llama entropía. La sensación de entropía es que el constante movimiento nos está llevando todo el tiempo hacia el caos.
Sin embargo, acá estamos viendo una sola línea, pero de repente, ¿qué hay acá? Hay muchas más líneas que se entrecruzan. Hay muchas más líneas que van a cruzarse porque esto es una red. Por lo tanto, cada movimiento que éste reciba va a generar un movimiento en las otras. Esto da una sensación de mayor caos, pero sin embargo, ¿qué sucede con estas otras? Las otras se van a ir tensando para tratar de que ésta vuelva a su nivel de estabilidad. Las otras que están acá van a tratar de que esta de acá vuelva a su estabilidad, que sería el concepto de sintropía. O sea, de que el universo va hacia el orden, no hacia el desorden. En realidad pasan las dos al mismo tiempo. O sea que en tanto el universo se va, a través del movimiento, se va desordenando y se va expandiendo. Por otro lado, a mayor expansión, mayores las redes que contienen y empiezan a ordenar el universo. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo movimiento tiende a buscar un patrón, una métrica, para tratar de encontrar un orden, con el objetivo básicamente de ahorrar energía. ¿En dónde podemos ver este ejemplo? En nosotros, la vida misma, ¿sí? La vida. Nosotros somos básicamente la distorsión más grande que pueda tener un componente químico. Todos los compuestos químicos que existen en el universo, en diferentes estrellas, galaxias, en los asteroides, en los planetas, todos esos compuestos químicos empiezan a diversificarse caóticamente hasta crear vida. La vida básicamente es parte de esa entropía que va hacia una especie de caos constante que evoluciona a través de la modificación, la transformación de las estructuras básicas y fundamentales. Sin embargo, a pesar de ser un producto de la entropía, si nos fijamos, nuestros cuerpos son perfectos, funcionan armónicamente, hay homeostasis en cada uno de los órganos, todo el sistema funciona perfectamente y sabe cómo mandar la información, cómo se relaciona cada célula. Hay un orden que nosotros como humanos no podemos todavía entender cómo puede ser que funcione tan perfecto un cuerpo creado a partir del caos. ¿Se entiende por dónde voy? Porque a mayor cantidad de redes, el caos toma un orden natural. Por lo tanto, todo caos busca orden. Ahora, visto así, no tiene mucha lógica, ¿no? Pero vamos a ver algo que para nuestra mente tenga lógica. Una perfecta red. Nuestros cerebros encuentran orden acá. Cuando lo vemos así, es un poco más difícil ver. Es un poco más difícil verlo acá. Pero básicamente vamos a llevarlo a esta imagen. ¿Qué sucede acá? Que una idea se proyecta en otra idea, que se proyecta en otra idea, que se proyecta hacia la idea original y se proyecta hacia otra idea que integra todas las demás. Tenemos entonces un tetraedro. Y del tetraedro, obviamente, del tetraedro, tenemos el tetraedro, ¿sí? Tenemos esto mismo, acá tenemos la base,
Luego tenemos entonces el otro tetraedro que está por detrás, con la base acá, con una de las caras acá, y genera otras redes, creando un cubo. Entonces ahora empezamos a tener un cubo. ¿Mm? Un cubo. Bien. Y del cubo se sigue expandiendo, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a dividir sus caras. Entonces va a dividir una cara. Esta cara de acá la va a dividir así, como el techo de una casa. ¿Mm? A esta, acá también va a dividir el techo de una casa. Divide las caras. Y que va a crear un dodecaedro. Ahí tenemos el dodecaedro. ¿Mm? Y seguimos expandiéndonos hacia afuera, a cada uno de los puntos, los 12 puntos, donde se expande la estructura, la que vamos a conocer como el icosaedro. ¿Mm? Ok. Y a partir de acá, ¿qué sucede? Que otra vez tenemos triángulos. Entonces se vuelve a repetir el mismo sistema. ¿Mm? Empezamos a crear otra vez tetraedros hacia afuera. Y esto continúa eternamente, la estructura continúa eternamente. Por lo tanto, toda esta red que tenemos acá, toda esta red que tenemos acá, es esta que vemos acá. Esta estructura es la estructura de los átomos, la estructura de las bacterias, de los virus, de las primeras formas de vida, que después se empiezan a multiplicar creando células, creando nuestra complejidad. Ok. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahora, que estas líneas son por las cuales se mueve la conciencia, como en una neurona, ¿sí? Yo tengo una neurona que se conecta con otra neurona, que se conecta con otra neurona. O sea que, fíjense que cada neurona es como un nodo que tiene sus conexiones, ¿sí? Que se conectan a otra neurona, con otras conexiones, a otra neurona, conexiones, otra neurona. Es lo mismo que decir vértice, arista, vértice, arista, vértice, arista. ¿Esto qué significa? Que así como en nuestro cuerpo nosotros tenemos redes de información, la naturaleza, la estructura geométrica del universo también tiene esto, también tiene estas sintonías, estas conexiones. La mente del universo se mueve a través de estos patrones. Por lo tanto, nosotros, nuestro sistema biológico está diseñado para recibir datos e información a través de los nodos, igual que las neuronas reciben los datos a través de los sentidos. Entonces, por afuera, nosotros recibimos información dentro de esta estructura, de la misma forma que a través de los sentidos, recibimos a las neuronas. Pero
para que mis neuronas puedan registrar una información de afuera, ¿qué tengo que hacer? Esa información de afuera, mis neuronas, la van a tener que administrar en función de paquetes de información, datos previos. O sea, busca dentro de la información que ya tengo las cosas que se parezcan a eso que estoy sintiendo. En la geometría pasa lo mismo. Cuando llega un dato, trata de ver en qué parte de la geometría encaja esto. Si no encaja, entonces voy a tener que crear una forma nueva o voy a rechazar directamente eso que viene. De esta forma vamos a entender lo que significa resonancia. ¿Se acuerdan que hablamos de la resonancia? ¿Sí? Sumamos la resonancia acá. Estas cuerdas están vibrando todo el tiempo. Todo en el universo es vibración. Entonces, si lo que viene de afuera vibra demasiado alto y yo estoy viendo muy normal, entonces mi vibración va a rechazar esta vibración alta. Por más que sea buena, mi ser no está capacitado para esa vibración y le puede hacer daño. Bien, pero ¿qué pasa si la vibración que viene está en la misma resonancia? Cuando esta información llegue a mí, entonces va a empezar a moverse por toda la estructura, lo cual se llama entrar en ritmo o tener ritmo o estar en onda, básicamente. Esto que hace que la estructura vibre en sintonía a lo que recibe. Esto es lo que hace que cuando escuchemos cierta música, el cuerpo necesite moverse. No es que quiera moverse, necesite moverse. Y esto es lo que lleva al cuerpo a que el ritmo encuentre armonía y la armonía genere la danza. Bien. ¿Quiénes son entonces los primeros que van a descubrir? ¿Quiénes son los primeros que van a descubrir esa compatibilidad, esa resonancia? Positivo y negativo, ¿sí? Porque los dos se necesitan. Por lo tanto, ¿qué significa? Que a lo largo de millones de años de evolución, todas las partículas que eran negativas o positivas, activas o pasivas, empiezan a buscarse para poder generar más energía. Cuando empezamos a convertirnos en seres reproductivos, es decir, que nos producimos a nosotros mismos, cuando empezamos a reproducirnos, esto se va a llamar macho y hembra. Ok, ¿qué hace esto entonces? Que el uno necesite al otro para poder producir. Y si vemos un poco la naturaleza, si vemos un poco y observamos la naturaleza, vamos a ver que la naturaleza utiliza el color, el sonido y el baile para atraer a esa otra parte. ¿Qué hace la forma y el baile? ¿Qué hace la forma y el baile? Lo que hace es generar una onda de vibración que hace que el otro entre en la misma sintonía y por lo tanto sean uno y se atraigan uno al otro. Muchos pájaros, muchos mamíferos, muchos insectos utilizan este tipo de movimiento para atraer al otro. Los humanos también. Los humanos usamos esto en primera instancia cuando buscábamos reproducirnos, ¿sí? En la búsqueda de reproducción, el movimiento, la forma de moverse, generaba atracción en el sexo opuesto. Y no solamente en ese momento se generaba la danza, sino también cuando como grupo se lograba algo.
por ejemplo, se cazaba un mamut y todos de repente empezaban a saltar por la euforia de haber logrado lo que pudieron hacer, y ese movimiento errático de euforia, como los monos cuando se mueven, ¿sí?, se convierte en una especie de celebración que termina siendo algo compartido entre muchos, algo que conecta las ganas y las emociones de todos, generando un movimiento armónico que significa felicidad. Logramos algo, ¿sí? Lo cual genera el espíritu de tribu, que empieza a evolucionar como celebraciones a través de las danzas. Posteriormente, ¿qué se hizo? Se decía que para poder cazar mejor, para poder vivir mejor, había que imitar a los movimientos de la naturaleza, los atributos de la naturaleza. Por lo tanto, empezaban a imitar el movimiento de los árboles en el viento, empezaban a imitar a los pájaros, cómo caminaban los animales, empezaban a imitar formas de la naturaleza para poder incorporar ese conocimiento, entrar en resonancia con ese conocimiento que ese animal o objeto tenía. Entonces surgen las danzas sagradas, ¿sí? La danza sagrada, la biodanza, sería la danza de la naturaleza, de la vida. Entonces se hacen los círculos de danza, se hacen las imitaciones de cómo se mueven los árboles, las imitaciones de ciertos animales, y desde ese lugar, entonces, el humano empieza a generar la danza como una forma de incorporar la belleza de la naturaleza y el conocimiento de la naturaleza. Es de esta manera que estas danzas sagradas empiezan a ser utilizadas no solamente como ceremonias, sino también como una herramienta. Empiezan a ser utilizadas como una herramienta de equilibrio, de balance, que en algunas culturas da bailes, en otras culturas da artes marciales, por ejemplo. Esta imitación de la naturaleza se incorpora en nosotros como algo natural, como algo propio del humano, empoderándose de la energía del universo. Lo cual nos lleva a los diferentes tipos de danza que empiezan a perfeccionarse. ¿A perfeccionarse de qué manera? En que algunas culturas empiezan a poner métrica y estructura, patrones a esas danzas. Deja de ser movimientos libres de la naturaleza para ser movimientos específicos que van a trabajar códigos concretos. Mover la mano de una era, de una forma hacia arriba, hacia abajo, va a trabajar una energía u otra. Por lo tanto, se empieza a especificar de qué manera se puede movilizar la energía dentro del cuerpo en función del movimiento del cuerpo. Y cuando empezamos a ver este tipo de danzas, lo que nos damos cuenta es que las manos, los brazos, las posiciones empiezan a trazar las líneas hacia un nodo que conectan con otro nodo que se mueve hacia otro nodo, y empiezo a tejer la red a mi alrededor en forma de danza. Entonces los movimientos concretos es seguir las líneas de la geometría de una forma que parece una danza, pero en realidad lo que estoy haciendo es mover información de mi cuerpo de un lado al otro a través del tetraedro, del cubo, del octaedro, ¿sí? A través del movimiento de mi propio eje girando sobre mí, creando el movimiento de la Tierra. Todas esas formas que empiezo a generar son las que empiezan a tejer físicamente la red del toroide, del entramado que tenemos. En este sentido, lo que empezamos a ver es que tenemos varios tipos de
danza, pero que el objeto de las danzas en sí es permitirle a la conciencia universal ser consciente, a la mente universal ser consciente de lo que ha creado. La danza, entonces, en la cultura humana, es una forma de conectarnos con la información del alma, conectarnos con la información del espíritu, los movimientos del cuerpo en general, no solo el bailar, sino la danza en sí, teniendo en cuenta todas las artes que tengan que ver con el movimiento armónico, con el movimiento rítmico. Lo que hacen es permitirnos sentir la información del alma. Así que no sé si alguna vez pensaron tratar de entender la danza desde comprender la entropía y la sintropía universal, pero está muy conectado. Básicamente, entonces, la danza busca poner orden a ese movimiento que se expande. La danza es una forma consciente o inconsciente de traer sintropía a la entropía. Bueno, vamos a la información del día de hoy para la alineación. La vibración es Ro. La afirmación es yo soy guardián del mundo. El código del día es angelical. Fuera de todo vínculo biológico, en los planos de la esencia o los rayos de la luz, se extiende el reino angelical. Ángel viene del griego ángelos, que significa mensajero. Sin embargo, engloba a todos los tipos de entidades que conforman lo que serían las redes sinápticas de la mente universal. Ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines, serafines y sus complementarios de la oscuridad. Vamos a la alineación. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito y de mis respiraciones. Utilizo mi imaginación para observar cómo todos los objetos a mi alrededor desaparecen,
se desvanece. Cada uno de ellos, hasta desaparecer también el techo, las paredes y el suelo, dejando tan solo el vacío y a uno mismo en el centro. Observo fijamente un punto en este vacío, llevando toda mi atención, poniendo todo el foco de mi ser en ese preciso punto. Y en mi intención llevo toda la energía posible hacia ese punto, hasta que comienzo a verlo como una chispa que se enciende, multiplicándose en muchas otras. Puedo ver estas chispas creando fuego, expandiéndose, creciendo, iluminando el espacio de mi alrededor, sintiendo su calor sobre mi piel. Reconozco que este fuego es la esencia de mi alma, mediante la cual puedo construir su hogar, el hogar de mis sueños. Con mis manos tomo este fuego sagrado y como en una suave danza comienzo a crear esta casa a mi alrededor a través de ese fuego, llevándolo con mis manos, construyendo los muros, las habitaciones, muebles y jardines. Reconozco que esta casa
soy yo. Sus habitaciones son mis chakras y órganos. La cocina, mi corazón. Los muros son mis huesos. Y el jardín, mis proyectos. Reconozco dentro de esta casa cuál es el centro que necesita mayor movimiento. ¿Qué parte de mí se siente estancada, estática, sin vida? Me dirijo a este centro y en esa sala comienzo a mover la energía, danzando, bailando, doy movimiento, vida a esta parte de mi ser, encendiendo esta vida en mi hogar. Reconozco que este es mi mundo, girando, rotando constantemente, y yo soy el guardián de este mundo, que gira y danza por la eternidad.
Yo soy guardián del mundo. Yo soy guardián del mundo. Yo soy guardián del mundo. Yo tengo el mundo en mí. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Inspira profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Y cada uno a su tiempo toma esta energía, la lleva hacia el agua y riega las semillas que hemos sembrado. Gracias a todos por estar aquí un día más. Y como siempre, nos vemos mañana a la misma hora.